El manga y anime de One Piece está lleno de preguntas y misterios, y siendo los protagonistas de la obra la tripulación de los Sombrero de Paja no son la excepción. Cada uno de ellos guarda secretos de su pasado, cosas que aunque ya llevamos más de 1000 capítulos expectando sus aventuras seguimos sin conocer. Y entre más avance el tiempo más aprendemos de ellos, pero aún así algunas cosas que quizás son cruciales para entenderlos siguen eludiéndonos. En este video voy a enlistar para cada uno de los Sombrero de Paja un secreto que aún no se nos ha revelado. Empecemos por el Capitán Monkey D. Luffy. A él lo conocimos desde el capítulo 1 del manga, y hemos explorado su infancia de cerca tanto en dicho capítulo como en un arco dedicado a aprender cómo transcurrieron los años de la vida de Luffy hasta que decidió salir al mar para volverse un pirata. Pero antes de vivir en la Villa Fuchsia, no sabemos nada más de su pasado. Y eso es importante porque Luffy tiene una característica que define en gran medida a su personaje y sus acciones. Considera que por sobre todas las cosas lo más horrible que le puede pasar a alguien es quedarse solo. Es esta mentalidad la que lo hace rodearse de amigos, y cuando conoce a Shanks, la idea de ser pirata le fascina, pues él y su tripulación pasan su vida de fiesta y aventuras, todos juntos como una gran familia. Para alguien que le teme a la soledad, esto resulta fascinante y al principio quiere formar parte de los piratas de Shanks, pero luego decide que hará su propia tripulación. ¿Cómo llegó Luffy a esa conclusión? ¿Por qué le teme tanto a la soledad? Esto tuvo que haber venido antes de un pasado que aún no vemos. Su padre Dragon creó la Armada Revolucionaria y de su madre no sabemos nada. Parecería que en la Villa Fuchsia él vivía solo, pero al menos en ese momento la gente del pueblo lo quería y frecuentaba. Seguramente Luffy sufrió un abandono que lo llevó a temerle a la soledad, pero la causa específica aún no la conocemos. ¿Habrá tenido que ver la madre de Luffy con todo esto? Muchos han hecho teorías sobre quién fue ella y cómo se involucra en la historia, y es posible que todo esto se relacione y nos dé un panorama más amplio sobre la personalidad y forma de ser de Luffy. Pasemos a Zoro, de quien hasta hace poco también era un gran misterio su linaje, pero en el SBS del volumen 105, Oda nos aclara que este espadachín tiene sangre proveniente del clan Shimotsuki de Wano, así que eso ya no es precisamente un misterio, si bien aún no sabemos bien cómo eran los padres de Zoro y qué le sucedió, y el tema no se ha tocado precisamente en el manga. Pero es en este puesto que quiero hablar no de eso, sino de otro tema que me parece más interesante, la técnica Ashura. Zoro debió haber aprendido esta técnica entre las sagas de Skypiea y Water 7 y es única en su tipo. Él asume una forma con 3 cabezas y 9 brazos, con 9 espadas, y al ver la Kaku menciona que es una ilusión simplemente, pero una ilusión muy concreta, dicho sea de paso. El camino de la espada de Zoro va muy de la mano con la idea de la espiritualidad en el budismo y el camino del samurái, y múltiples técnicas de Zoro tienen connotaciones que aluden a estos elementos. Cómo aprendió Zoro esta técnica es incierto, aunque recientemente en el arco de Wano parecería que el Haki del Rey Conquistador está involucrado. Ashura es una deidad con una connotación negativa en la cosmología budista que en ocasiones se confunde con un demonio, y Zoro suele estar muy relacionado al concepto del inframundo. No son muchos los personajes que generan ilusiones ópticas al momento de atacar, pero más aún, el hecho de que Zoro le llame estilo de 9 espadas a esa técnica hace pensar que es más que una ilusión causada por intimidación. Oda nos explicará de dónde viene esta habilidad, espero que sí. Ahora vamos con Usopp, y debo decir que de todos los Sombrero de Paja él es el menos rebuscado en cuanto a su pasado. Sabemos que vivió en la Villa Syrup toda su vida, que es padre del reconocido Yasop, de los Piratas del Pelirrojo, y de Banchina, quien murió siendo él muy pequeño y de quien heredó su icónica nariz larga. Pero hay una característica que Usopp tiene que lo hace muy interesante y nos hace preguntarnos si hay algo más detrás de ella. A él le gusta contar historias y decir muchas mentiras, ya sea como forma de entretenimiento o para salir de los problemas. Y a lo largo de la historia hemos visto que muchas de las cosas que dice se terminan volviendo realidad, pero con un detalle que hace ver como que no es coincidencia para nada. Uno de estos casos es cuando le cuenta a Kaya sobre un pez dorado gigante que al defecar el tamaño de las heces es tal que parecen islas. Más tarde sabríamos que este pez existe y la isla Nani Monai es un ejemplo de este fenómeno. Usopp le dice a Kaya que él cortó al pez en pedazos y lo regaló al país de los enanos, en donde siguen comiendo de él hasta el día de hoy. También resultó que Usopp visitó tal lugar, Green Beat, la tierra donde viven los enanos de la tribu Tontata, quienes predominantemente se alimentan de peces luchadores gigantes. Además, Usopp se volvió un héroe de ese lugar, si bien no exactamente por la razón que él mencionó en su cuento. ¿Acaso Usopp tiene alguna forma de ver el mundo? ¿Será que sus historias resultan verdaderas porque tiene una capacidad para ver secciones del planeta, algo así como un vidente pero de momentos presentes? Él posee haki de observación, así que no es descabellado y siendo así, muchas más cosas de las que él suele decir a manera de mentiras terminarán siendo reales. ¿Dónde estará la isla de los tiradores?
Pasamos con Sanji, de quien ya sabemos mucho, tanto por su flashback con Zeff como por la historia del Yerma en el arco de Whole Cake. Aún con todo eso, sigue habiendo un gran misterio con respecto a su personaje y tiene que ver con uno de sus rasgos más icónicos, sus cejas de espiral. Este es un detalle tan importante que Oda, antes de que debutara en el manga, planeó llamarlo Naruto, un ingrediente del ramen que tiene una espiral característica. Al final se arrepintió dado que Masaki Kishimoto presentó por esas fechas el manga con ese mismo nombre y Oda no quería que se confundieran. Las cejas de Sanji son motivo de broma, pero en repetidas ocasiones se nos dan pistas de que podría haber más sobre el tema. En el SBS del volumen 7, Oda dice jugando que las cejas de Sanji canalizan una energía circular que está en todas partes en la naturaleza. Recientemente, cuando Sanji despierta sus poderes del Yerma, la espiral de sus cejas se invierte, lo cual hace ver que esto no era precisamente solo un juego. ¿Qué clase de modificación sufrió Sanji y cuál es su naturaleza? Queen, al verlo arder en llamas, se pregunta si tiene que ver con la raza lunaria, pero esto es algo que aún no se confirma ni se niega en la historia. Por lo pronto queda como una pregunta muy interesante en torno a este personaje. Seguimos con Nami, quien tiene su buena dosis de misterios detrás, de entre los cuales uno que llama la atención de muchos es su linaje. Belemere la encontró en un sitio en guerra, pero no hay pista alguna ni de qué sitio se trataba ni de su familia. La vemos siendo cargada por Nojiko, quien no tiene relación alguna con ella ni sabe quién es. Así que si los padres biológicos de Nami son importantes, no tenemos absolutamente ninguna manera de especular sobre ellos. Nami es un personaje que tiene la capacidad de sentir el clima, un prodigio que cuando muestra sus habilidades siempre causa asombro, pues es capaz de predecir con enorme exactitud cambios climáticos que son considerados completamente caóticos hasta para los climatólogos más expertos. Al igual que con Usopp, me pregunto si esta habilidad está vinculada a algún tipo de haki de observación especializado. Y bueno, en el caso de Usopp sabemos bien que él es hijo de un pirata con un altísimo nivel de haki y un francotirador experto. ¿Será Nami hija de alguien que le heredó esta increíble habilidad? Continuamos con Chopper, el primero en unirse a la tripulación en la Gran Línea. Y aunque su pasado no parece guardar ningún secreto particularmente interesante, sí que tenemos una gran incógnita respecto a su personaje, el Monster Point. Es una técnica que desarrolló no por entrenamiento, sino a través de sus investigaciones sobre su fruta del diablo, la Hito Hito no Mi, gracias a las cuales logró crear las Rumble Ball. En un principio, el Monster Point era un efecto adverso de consumir 3 Rumble Ball en un tiempo corto, pero después aprendió a manejarlo y ahora es la única transformación que necesita de la Rumble Ball. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿el Monster Point es un despertar de su fruta? Tiene toda la pinta de serlo, pero no sabemos si ahora que Chopper no pierde la conciencia al usarlo constituye su despertar real o no. En mi opinión, es una especie de transformación artificial intermedia y creo que él aprenderá a despertar su fruta de forma plena. Por el momento solo podemos especular. Seguimos con Robin y aquí hay que elegir de qué secreto hablar porque lo cierto es que hay muchos, tanto en torno a su origen como a su conocimiento, porque vamos, aún no sabemos quién fue su padre, pero sin duda es un personaje interesante porque fue un sabio de Ohara que murió en la búsqueda de la verdad del siglo vacío. Pero Robin en sí misma tiene un montón de información interesante que hasta ahora se guarda para sí misma. Ha sabido la ubicación de Plutón desde la saga de Arabasta, sabía sobre Poseidón en la isla Gyojin y quién sabe si en el presente ya sabe sobre la identidad y localización de Urano. No sabemos tampoco qué tanto sabe del reino antiguo, del pasado de Kuma y de los revolucionarios en general. No tenemos certeza de qué tantos poneglyphs ha leído ni lo que dicen, aunque podemos hacernos a una idea aproximada. Robin es quizá la integrante de los Mugiwara que más cosas increíbles sabe y que aún se está guardando para nosotros los lectores. Hice todo un video al respecto de ella en el pasado, el cual te dejaré en la descripción si quieres ahondar más en ese tema. Y seguimos con Franky, otro sombrero de paja con un pasado enigmático en cuanto a sus padres se refiere. Originario del South Blue, en el capítulo 490 nos revela que hace más de 30 años él cruzó la Rivers Mountain, pero ya no recuerda bien el evento. Sus padres fueron piratas y ahí está la pregunta. ¿Habrán sido piratas importantes? ¿Seguirán activos? Después de todo, muchas tripulaciones poderosas del presente se fundaron por ese entonces. Oda detalló lo suficiente el pasado de Franky como para hacernos pensar que sus padres no son simplemente un detalle sin importancia que quedará olvidado. Y bueno, puede que así sea. No quiere decir que él vaya a desarrollar cada punto del pasado de todos sus personajes. Tal vez nos dirá en algún SBS quiénes fueron los padres de Franky sin mucha ceremonia, como lo hizo con los de Zoro. O tal vez eran personajes importantes del futuro de la obra. ¿Tú qué opinas? Pasamos a Brook, y él tiene un pasado que a mí me intriga mucho, pues antes de ser pirata, él perteneció a un ejército de cierto reino. Esto lo repite 2 veces, una mientras pelea con el zombie de Ryuma y otra cuando se une oficialmente a los sombreros de paja.
Brook en ninguna de estas ocasiones menciona el reino del cual proviene, lo cual es bastante misterioso a mi parecer. En la descripción encontrarás una teoría en la que examino la posibilidad de que dicho reino sea nada más y nada menos que God Valley, pero lo cierto es que por el momento la verdad es un completo misterio y las pistas son escasas si no es que nulas. Para finalizar tenemos al integrante más reciente, Jinbe. Así como Brook, el flashback de este personaje no vino de su infancia, sino desde su tiempo como pirata, así que técnicamente hay una buena porción de su vida de la que no sabemos absolutamente nada. Pero no parece que los padres de Jinbe o su infancia sean algo importante ni nada por el estilo. El misterio de Jinbe viene de otro lado, pero es uno muy relevante para la historia. Cuando Hushu menciona al dios del sol Nika por primera vez en el capítulo 1018 del manga, le pregunta a Jinbe si no sabe nada al respecto. El Tobiropo asume que Jinbe podría saber algo porque él perteneció a los Piratas del Sol, quienes además poseían integrantes que fueron esclavos de Marilloa, que es de donde él se enteró de la existencia de esta figura considerado un salvador de los esclavos. Jinbe se molesta ante la pregunta y derrota a Hushu al instante, pero nos quedamos con la duda. ¿Acaso él sabía sobre la leyenda de Nika? ¿Los Piratas del Sol tienen relación con este personaje del pasado? Jinbe podría tener una pista crucial en el entendimiento de este importantísimo mito del siglo vacío, pero hasta el momento ha decidido guardar silencio. Así que cada integrante de los Sombrero de Paja guarda un gran secreto. Y vamos, esta no fue una lista exhaustiva, para eso es la sección de misterios sin resolver. Es solo una forma de ver que aún y con todo el tiempo que llevamos con ellos, nos queda mucho por aprender. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Harayuko 1, Kep06, Bolas 24, Leme La Mente, Yofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanarumi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Oseb de Yolide, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Chris, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Main Eragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo, Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D, Esteban Sangroni, Netamita, Lujío, Seisus, L. César, Jesús Novelo, ItaJ13 y Joel Robledo. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.